Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente por aquí teniéndoles un nuevo video que espero que sea de su utilidad. Hace poco recibí un mensaje de un usuario de YouTube en el que me solicitaba, que me pedía cómo haría yo para poder insertar registros en dos tablas relacionadas en un solo proceso o de una sola tarea. En una sola tarea insertar registros en dos tablas relacionadas. Bueno, espero que este video resuelva tu duda. Y que para todas las personas que vean este video les sea de utilidad. Antes de empezar, las recomendaciones que siempre hago: vean este video en una calidad de 480 o superior para poder apreciar el código y subir un poco más el volumen para que puedan enfocarse o concentrarse en lo que se está desarrollando en este momento. Ahora, dos puntos que hay que tomar en cuenta, perdón, un punto que hay que tomar en cuenta, solamente uno, que cuando tienes este tipo de relación en el que tenemos dos tablas y en el que esta llave foránea relaciona a dos tablas en la que una de ellas es la que contiene la llave primaria y en esta de acá la llave sería la llave foránea de esta tabla. Hay que entender de que para que un cliente pueda registrarse o insertar un nuevo registro de un cliente en una tabla, tiene que existir ya definidas en la base de datos. En la otra tabla, tipo de cliente, tiene que haber registros con datos de tipos de clientes. Llámese, por ejemplo, tipo de cliente puede ser persona jurídica o una persona natural. Entonces, para fines de este ejemplo, yo no tengo ningún registro en ninguna de las dos tablas. Si yo hago un select a la tabla cliente, totalmente vacío, y si hago un select a la tabla tipo cliente, totalmente vacío. Correcto. Eso quiere decir que si yo hago una inserción en esa tabla sin antes haber definido un tipo de cliente, me va a mostrar un error, puesto que necesito colocar un dato en este campo, en el tipo de cliente, y si no existe, no habrá que poder poner. Entonces, básicamente el insertar registros dentro de dos tablas en un solo proceso es muy parecido al video de insertar registro en una sola tabla. De todos modos, te dejo en la parte de abajo el link para el video de cómo insertar registros en una sola tabla y también los videos de cómo conectarme a una base de datos desde Java con NetBeans. Ok, entonces empezamos. No voy a pasar a explicar esta clase, todo lo que hace es conectarme a la base de datos. Como les dije, debajo dejar el video para que vean cómo desarrollo todo este proceso. La siguiente clase que tengo aquí es la que sí voy a pasar a explicar. Solamente he hecho unas cuantas modificaciones a la clase insertar registro. Ya en un video anterior lo tengo hecho, así que no olvides darte una vuelta por ese video que también es muy interesante. Voy a explicarles línea por línea, haré el intento al menos. Necesito antes que nada una instancia de la clase C conexión SQL, que es esta de acá. Como les dije, todo lo que hace es conectarme a una base de datos. Ya está definido que es mi base de datos prueba y mi base de datos prueba donde están estas dos tablas con las que estoy trabajando. Entonces instancio la clase para poder conectarme a la base de datos, correcto, y defino un método público eh, que se llamará insertar registros, que me devolverá un entero. ¿Por qué un entero? Yo voy a hacer una inserción. Entonces, al insertar en una tabla, necesito saber si ese registro ha sido insertado correctamente. En la base de datos podemos saber si ha sido insertado cuando nos devuelve el número de registros afectados. En este caso sería 1 si el registro ha sido insertado correctamente, que es la fila modificada, la fila agregada, la nueva fila. Entonces ahora tengo una variable, que pertenece solamente al método, que se llama filas afectadas, que la inicializa en 0. Como siempre utilizamos la estructura try catch, que me permitirá
que me permitirá manejar errores, posibles errores que pueden ocurrir durante el trabajo, durante la conexión con la base de datos. Este método, como les dije, ha sido modificado, no es exactamente igual al video anterior en el cual yo insertaba un registro en la tabla cliente. Ahora es, digamos, está automatizada y me recibe el nombre de una tabla que se llama la variable nomTabla y un vector de datos que se llama datos, valga la redundancia, pero que es de tipo object. Elegí el tipo object porque es, digamos, un tipo de dato primario o primitivo en el cual yo puedo agregarle integers o strings. Cabe señalar que cuando tú cuando tú creas una tabla no defines que todos los datos son del mismo tipo, sino que puedes tener tipos enteros o tipos varchar. Entonces eso me ayuda a poder tener más flexibilidad a la hora de insertar los datos desde Java. Ahora, ahora creo un objeto de tipo connection, llamado con, que será el que recibe el objeto connection de la variable connect. O sea, la conexión viene desde la otra clase y la recibo con la variable con. Creo la nueva cadena de inserción como un string que se llama la cadena de inserción y la inicializo de esta manera. Insert into, el nombre de la tabla, que será la que yo recibiré como parámetro. Lo concateno, values, abro paréntesis y un apóstrofe y automáticamente le asigno el primer valor del vector datos y concateno a un apóstrofe. Cabe señalar que yo estoy armando, digámoslo así, armando una cadena de inserción para poder enviarla a la base de datos, ¿correcto? Ahora hago un for. ¿Por qué hago este for? Este for me permite recorrer el vector. Cuando yo defino que deseo insertar registros a la tabla cliente, puede ser que tenga hasta 7 campos. Entonces son 7 datos los que voy a insertar. Pero si yo deseo insertar a la tabla tipo cliente, solamente tengo 3 campos. ¿Correcto? Entonces hasta este momento yo no sé, en esta parte del código yo no conozco el número de datos que yo insertaré en este vector, en esta tabla con este vector. Entonces yo recorro el vector, recorro con la variable i, que se va a inicializar en 1 porque el primer dato ya ha sido asignado a la cadena, entonces a la cadena de inserción. Entonces necesito concatenarlo ya desde el primer valor o desde la posición número 1 del vector. Entonces desde 1 hasta que este índice sea menor o igual a la longitud del vector y va a aumentar en 1 en cada iteración. Ahora hago una consulta que me pregunta o que pregunta si i es menor a el número, la longitud del vector. Si es menor, la cadena de inserción se concatenará con una coma y el siguiente valor, una coma, un apóstrofe y el siguiente valor del vector datos, correcto, que está en la posición i que empezó en 1, correcto. Va a llegar el momento en que i ya no va a ser ni menor ni igual, en que i va a ser igual. En ese momento ya no entrará a este bloque de código, sino pasará al siguiente, porque aquí solamente pregunta si es menor. El momento que va a ser igual, ya no va a entrar a este bloque, sino pasaría a este bloque, que me permitirá cerrar la cadena de inserción. Esto es algo así como un pequeño truco que me permitirá ir creando la cadena de acuerdo a la longitud o al número de datos que contiene el vector datos. Ahora, para entenderlo, yo aquí voy a mostrarlo. A la hora que lo ejecute, ustedes van a ver que no hay ningún problema, que lo ejecuto y me va a mostrar en un mensaje box, digámoslo así, la cadena de inserción. Ustedes van a ver la diferencia. Ahora, el siguiente paso. Ya tengo la cadena de inserción creada, ¿correcto?
Entonces, el siguiente paso es crear un objeto statement, que lo creo con el nombre de sentencia insert, que será igual al objeto connection, que se llama con.createStatement. Ahora, el número de filas afectadas, que está inicializada en 0, va a ser igual a sentencia insert.executeUpdate. ExecuteUpdate es para sentencias SQL de tipo delete, update y update. Update, delete and insert. Ahora, executeUpdate, cadena de inserción. Todo este proceso me va a devolver 1 en caso de que no haya ningún problema y se almacenará en filas afectadas. Ahora, system.out.println solamente me mostrará un mensaje que me dirá si no hay ningún problema, que el registro ha sido insertado correctamente en la tabla, el nombre de tabla que también lo recibo como parámetro. Si en caso hubiera un error, en ese momento saltaría o iría a este bloque de código que me permitiría saber más o menos cuál sería el error. Señores, eso sería todo para poder entender cómo insertar en una tabla. Digamos que he automatizado un poco más esta clase, este método. Antes estaba solamente definida para la tabla cliente, pero ahora puede prácticamente insertar registros en cualquier tabla. Ahora, el siguiente paso sería, digamos, el tiempo. Ok, señores, en el siguiente video paso a explicarles cómo ejecuto, cómo inserto los datos y ejecuto, y para ver si este método funciona correctamente. Nos vemos en el siguiente video en la segunda parte.